Hola, hola, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo va la vida? Antes de los títulos, el gran título hoy es el Día del Maestro. Ese es el gran título. Es un montón, maestro, maestro. Es un, es un montón. Después de eso vamos a hablar. Títulos en Diputado TV, por favor. El veto a la ley de financiamiento universitario. El gobierno lo oficializó a través de un decreto. Es el 647-2025. Y avanzamos. El título también es el veto, pero es a la ley de emergencia en pediatría. El Poder Ejecutivo lo publicó en el boletín oficial. Y avanzamos. El título de ficha limpia. La Comisión de Justicia ha comenzado a analizar un proyecto alternativo. ¿Sí? Y ahí vamos. Perfecto. Cuando usted lo disponga, director, productor, y tengamos a quien tengamos, me avisa. Mientras tanto, hola, hola Marcos Giorgetti, ¿Cómo está, Martín Di Horacio? Natale. ¿Cómo le va? Aquí hay educación. ¿Por qué? Me cuenta Marcos, antes de salir al aire, que su madre, nombre de la mamá, Ana. Ana, mis saludos, mis respetos, feliz día, trabajadora de la educación, maestra. El profesor Martín Di Natale, que un día, además del oficio, dijo, voy a estudiar historia, profe. Sabemos, sin demasiado juego intelectual, que sin saber leer y escribir, y educación alternativa, y educación a futuro, y a escala, no hay futuro que valga. Ni saber lo que es un tornillo para apretar, ni las estrellas donde están vueltas. Hoy estaba leyendo un dato de África. Estoy muy atento a algunas cosas que están pasando en el mundo grande. Y por la guerra, de algunas guerras tribales, que no son tribales, porque son guerras de extracción de grandes potencias y te juegan con los humanos que viven ahí, hay 2 o 3 generaciones que nunca fueron o nunca tuvieron la posibilidad de decirle cómo se escribe la palabra mamá o mesa. Entonces, es un tema. Por la educación, vamos todavía. Sí, recordando la figura de Sarmiento, ¿no? Sobre todo. Naturalmente. Un hombre que terminó en Paraguay. Sí, señor, así es. En Paraguay. Un hombre que estuvo antes en Chile, con este contrapuesto que tenía siempre con Rosa. Con ¿no es Rosa, cierto? exactamente. Claro. Gobernó entre 1868 y 1874, fue presidente de la Nación. Sí. Y se lo recuerda también por ser fundador de esa Escuela Nacional de Paraná, Claro. donde a partir de ahí instruye Trajo la educación gratuita y maestras pública. de Estados Unidos también, para claro, poder formar a otra gente. Es fabuloso el trabajo que hizo con las maestras de Estados Unidos, fue fabuloso. Enorme. Y obviamente trajo también todas las ideas de la Constitución Nacional con los parámetros norteamericanos, ¿no? Tal cual. De la división de 3 poderes. El 17 de septiembre es un aniversario. ¿Por qué te digo? Porque uno de mis hijos, Pablo, cumplirá años el 17 de septiembre. Dice, ayer estábamos buscando, a ver, papá, ¿qué pasó un 17? ¿Qué sé yo? Bueno, la Constitución de los Estados Unidos, que después Argentina, como nación, tomó como referente. ¿Qué cosa los días como hoy? A ver si tengo bien esto. Decime cualquier cosa. Hola, hola, decime cosas lindas. Vamos con la diputada. Ya está enganchada la diputada. Horacio. Bueno, pero esto nace en el Go. Vamos, dale. Vamos a encontrarnos con la diputada Tabela. Por favor. ¿Cómo le va, Tabela? Qué bueno en el Día del Maestro y la Maestra encontrarme con usted. Cuando él me dijo a la producción que íbamos a tener la posibilidad, primero lo celebré por todo el universo de educación que usted tiene y sabe. Así que feliz día para usted. Gracias. La verdad que feliz día a todos los maestros y maestras. Hacen una enorme tarea y no son tan reconocidos como debiesen serlo, lamentablemente. Claro. ¿Cuándo estudió magisterio o algo parecido? No, yo no soy maestra. ¿Qué fuiste? Soy docente universitaria, mirá. tengo especialización en docencia universitaria. Mirá, No soy ¿y maestra. cuándo fue la primera vez que tuviste alumnos frente a vos?
En el año 1996 como ayudante alumna de la materia Administración 2 de la carrera de Contador y Administrador de la Universidad Nacional de La Plata. 97, ¿Y 1997. te miraban con atención, te escuchaban con atención? Sí, sí, sí. Después tuve, ya cuando inicié como ayudante diplomada, que ya estás a cargo del aula, Claro. donde tengo anécdotas muy divertidas de etapas en las que algunos te miran con atención, otros te cuestionan, porque sos muy joven, porque es difícil en la universidad a veces con 20, Ya 21, eras muy 22 años dar piba, eras clase muy piba. a chicos que tienen tu edad o más o menos. Entonces, Claro. bueno, es una etapa, pero siempre me gustó mucho el aula. Me parece que es de las cosas más gratificantes que tenemos para hacer. Y siempre me gusta encontrarme, sobre todo cuando me encuentro con los alumnos ya en el final de Ah, la mirá qué carrera y te bueno dicen, eso. no, yo la verdad que aprendí o entendí o aprendí a querer la contabilidad en contabilidad uno cuando la tuve de profe. Digo, Ah, me esas cosas son encantó, siempre muy me gratificantes. encantó. O se acuerdan de experiencias que uno les cuenta, porque es importante eso, ¿no? El otro día participé ahí de una entrevista que me hicieron ahí en Dipus TV, Sí, donde charlábamos el tema de la inteligencia artificial y ah, esta experiencia SOE en Santa Fe, y lo que coincidíamos con incluso el creador de SOE es que la parte humana del docente, esa parte que se genera de experiencia y de relación con el alumno, es lo que la inteligencia artificial no puede tal reemplazar. cual, Entonces tal digo, cual. eso es la etapa, es lo más lindo que tiene la Bueno, hoy docencia. justamente a la mañana participé de una charla con otros colegas de diferentes lugares de América. Yo hablaba de inteligencia social, empecé a estudiar y a pensar cosas sobre inteligencia social, cómo volver a encontrarnos y Exacto, entramarnos, más allá del más allá exacto, del tuki tuki. Bueno, ¿dónde exactamente. estamos parados, estimada Tabela, frente a una decisión oficial de vetar una ley de financiamiento universitario? Ustedes han trabajado sobre eso y de pronto en el boletín oficial y una decisión del Ejecutivo. ¿Cómo hay que analizarlo y desde dónde? Me parece que, bueno, yo te digo, lo que hemos decidido es insistir con la ley. Estamos definiendo en las próximas horas cuándo vamos a hacer el pedido de sesión especial, porque la verdad que el sistema universitario está en crisis con muchísimos conflictos y la verdad que con riesgo de perder el cuatrimestre, como finalmente termina pasando. Si esto no se resuelve o por lo menos no tiene algún grado de tensión que permita resolver algunas cuestiones. Lamentablemente es una decisión clara del gobierno de seguir manteniendo un rumbo que yo creo que es equivocado, que creo que no que lo creo yo, digo, creo que hay una manifestación social entre la gente que no va a votar, entre el voto en blanco y entre el que vota una opción opositora, eh, que no le hace bien al gobierno, pero bueno, el gobierno ha decidido mantener ese rumbo, y no cambiar esas posibilidades y abrir las puertas de negociaciones, de conversaciones que la política como herramienta te dan, ¿no? Dip- Así que bueno, nosotros vamos a insistir. dip- Bueno, aquí los colegas hacen algunas preguntas. Por ejemplo, Marco Giorgetti. Diputada, estuve leyendo atentamente el veto que fue publicado en el Boletín Oficial ayer a última hora. Entre las consideraciones de los montos a los que asciende las partidas que dispone el proyecto que ha sancionado el Congreso, me llamó la atención o quería preguntarle por un argumento que da el veto, que es esto debería discutirse en el marco del presupuesto que va a presentar el presidente el próximo lunes. ¿Se puede dar eso o ustedes están decididos que esta ley que han sancionado es lo que corresponde para discutir las partidas para las universidades? Claro, porque el proyecto, salvo que vaya a presentar un presupuesto retroactivo al año 2025, lo que nosotros estamos discutiendo son las partidas del año 25, que son el punto de inicio de las partidas del año 26. Si no, el punto de inicio de las partidas del año 26 son las partidas del año 2022 que dejó aprobado Massa. Ujú. Digamos. Entonces, es como si en la Argentina hubiéramos cortado el interruptor durante 2 años. O sea, es un disparate. O sea, La verdad es que a nosotros nos hubiera gustado esto, discutir en el presupuesto 2025. Esper no quiso, suspendió las reuniones y ahora nos enfrentamos a esta situación. Una situación que es absoluta responsabilidad del gobierno porque no genera instancias de negociación y de conversación política con las instituciones universitarias y con los sindicatos de las universidades, que te insisto, lo he contado 1000 veces, son sindicatos muy razonables, que no buscan generar ningún tipo de conflicto, que obviamente lo que quieren es defender a sus trabajadores como cualquier entidad sindical debiese hacer. Ahora,
Entonces, la verdad es que es eso, no está dentro de las posibilidades de discutirlo en la Ahí ley de va. presupuesto del año que viene, porque el presupuesto del año que viene es 2026. Nosotros vamos a discutir el 2025. Acá el profesor Giorgetti, una pregunta. Di Natali, Di Natale siempre, por eso, ahí por está. ejemplo. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo andás? A ver, entonces para pasar en limpio, ustedes van a avanzar con el rechazo al veto de la ley de educación universitaria, con el tema de pediatría, emergencia en pediatría, y si eventualmente se avanza también con el veto a la ley de reparto por coparticipación de ATN, lo mismo. La pregunta es, Sí, ahí ATN tiene cámara de origen en el Senado, ¿eh? bien, perfecto, pero Así que tienen que hablando, iniciar por ahí. perfecto, y hablando entonces de pediatría y educación en universidades, ¿a ustedes les daría el número como para llegar al rechazo a estos vetos presidenciales? Digo, ¿han Sí, hablado hasta ahora nosotros hoy entre tenemos. ustedes? Lo veníamos conversando ya desde hace unos días, cuando los rumores crecían, nosotros tenemos el número para poder rechazar ambos vetos. ¿Y cómo sigue la película? Si ustedes rechazan, ¿cómo sigue la película? Enseñame porque no entiendo. ¿Cómo es después? No, es que no hay una manera de entenderlo, porque van a judicializarla probablemente, como dijeron que van a hacer con discapacidad. La realidad es bastante incierta. Ah, Yo te insisto, yo creo que el gobierno se equivoca en utilizar la política como herramienta para justamente poder avanzar en resolver estas cuestiones. Es como que el gobierno ha decidido no resolver estos temas. Y a mí me parece que es un error conceptual sí, claro. no resolver aquellos temas que hacen al bienestar Sí, general de la claro, sí, población. claro. Di Natale, por favor. No, ahora, haciendo un análisis de las elecciones bonaerenses, la pregunta que queda en el aire es si el gobierno, el día después, el propio presidente de la Nación, ratificó que el rumbo económico se va a mantener, que no va a moverse ni un centímetro de esto. Entonces, la pregunta que queda es, ¿usted cree que con este esquema el oficialismo, la libertad avanza, está en condiciones de poder ganar la elección de octubre? Falta mucho para octubre, falta mucho para octubre. La realidad es que las razones por las cuales las personas emitimos nuestro voto son mucho más emocionales que racionales Mm, y la emocionalidad de acá a octubre puede variar muchísimo para un lado o para el otro en función de cómo se manifiesten también emocionalmente los líderes de los distintos espacios. Yo creo que de acá a octubre hay también una posibilidad importante de que las terceras fuerzas, en mi caso la tercera fuerza que considero que es Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires, entre a disputar electoralmente parte de esos votos que quedaron en el camino, de esos votos que fueron castigo al gobierno votando una opción opositora como Fuerza Patria, que de hecho lo representó Somos en la elección provincial, ujú. y ustedes me van a decir, hizo una pobre elección porque sacó el, no sé, 5 y algo. Bueno, eso porque le sumamos todo, incluido el AMBA, ¿no? Pero cuando uno mira el interior de la provincia de Buenos Aires, Somos llegó a una performance de 2 dígitos en todas las secciones electorales. Esta fuerza Entonces me parece que va a hay, tener representación en 5 provincias por lo menos, ¿no? sí, algunas más, pero digo, 5 provincias seguro tiene ya definido y hay otras con menores, más incipientes, como es el caso de Tierra del Fuego o de San Juan, pero que también están en la discusión política. Diputada, mencionó que están pensando fechas ya para sesionar con los vetos que han sido publicados en el boletín oficial. En esa sesión están charlando, están pensando en algún otro proyecto también para avanzar. Está la reforma de la ley de DNU, que no ha tenido tratamiento todavía en comisión, pero que viene con media sanción del Senado. ¿Ese proyecto cómo lo están manejando? Bueno, ese proyecto nosotros podríamos llevarlo en una próxima sesión, si fuese la sesión, ponele la primeros días de la semana que viene, podríamos emplazar a las comisiones para que lo debatan, se dictamine y pueda ir a Bien. recinto rápidamente. Me parece que es importante hacerlo porque justamente tiene que ver con fortalecer el rol del Congreso. Mira, estos días me ha tocado por distintas instancias ir a 2 o 3 eventos de debate político, económico, y una de las cosas que surgen es, bueno, ¿cómo fortalecer el Congreso? No lo digo yo que soy diputada, lo dice
los que están escuchando del otro lado. Te dicen, bueno, ¿cómo fortalecemos el Congreso? Bueno, una de las formas de fortalecer el Congreso es modificar la ley de DNU. Yo celebro que los integrantes de Fuerza Patria o del Frente de Todos en estos momentos se hayan allanado a dar este debate y a dar esta discusión. Esta es una ley de Cristina Kirchner. Y sin embargo han decidido afrontar este debate entendiendo que hay que mejorar las herramientas legislativas y la posibilidad de fortaleza del Congreso. Muchísimas gracias, Tabela. No, Muchísimas muchísimas gracias. gracias a ustedes. Nos vamos a estar viendo. Así será. Gracias. Ahí está la diputada Tabela. Eh, Bueno, interesante diferentes, claro. el que se viene, ¿no? Lo Se que viene, vendrá. sí, se viene la Vamos sesión. con tus placas. ¿Cómo no? Dale, ¿qué trabajaste? Hidrógeno verde. Dale. A ver, Vamos. ¿qué es la posibilidad de convertir justamente el aire en la atmósfera en combustibles, en energía, sobre todo en la Patagonia Argentina? Sí. Había una ley que quiere ser modificada, hubo un debate en esta semana en las comisiones de energía, combustibles y presupuesto de Hacienda. Ahí vemos las imágenes de este debate que se dio, donde hubo dictamen de un proyecto de ley que tiene que ver de autoría del PRO, La Libertad Avanza, algunos sectores del radicalismo, sobre hidrógeno verde y energías renovables. Decíamos, es un proyecto de ley que modifica una ley actual de energía. Lo que plantea como objetivos es avanzar en dos ejes centrales que tienen que ver con el marco normativo moderno para el hidrógeno y, por otro lado, la consolidación y la expansión de energías renovables como políticas energéticas. Dentro del marco normativo, ahí vamos al siguiente punto, no se agrega ningún impuesto más a los que ya están como cualquier industria, y actualiza algunos aspectos de la ley en lo que tiene que ver con la actualización de la seguridad jurídica de este régimen. En cuanto a los intermediarios que propone este proyecto de ley que se aprobó, se dictaminó en comisiones, saca a la empresa Camesa intermediarios en la compra y venta de energía, y por otro lado, como última instancia, para destacar, es que habilita nuevas tecnologías como uso para el desarrollo del hidrógeno verde en la Argentina. Todavía falta mucho, las empresas obviamente no han invertido su totalidad, hay muchos anuncios todavía. La realidad es que en la Patagonia no hay inversiones grandes sobre hidrógeno verde, hay algunos ensayos incipientes, pero también el empresario lo que espera es este tipo de iniciativas con un marco jurídico que le garantice un desarrollo de la producción en el tiempo y al mismo tiempo les dé herramientas suficientes como para poder implementar este hidrógeno verde en la Argentina, que en el mundo hoy está siendo utilizado como energía alternativa, obviamente, al petróleo y al gas, ¿no? Decía, está muy interesado en la Patagonia. Sí, en totalmente. estos proyectos estuvo el vicegobernador de Chubut, Sí. Gustavo Mena, que fue también diputado nacional del radicalismo, presente en el debate. Un debate que estuvo en las comisiones de energía que preside Lorena Villaverde y presupuesto de Hacienda que preside José Luis Espert, convocadas para tratar en principio el proyecto que principal es del diputado Martín Maquieira y se quedó con el dictamen de mayoría la iniciativa que contó con el apoyo del oficialismo. Bueno, algunos segundos para las 14:20. Un día como hoy, y en estas horas más o menos, en la Argentina, pero todo pasó en Nueva York, primero un avión, después fueron otros, otro, primero una torre, después fue la otra, adjudicándose Bin Laden la destrucción de no solamente de la torre, sino lo que significaba golpear en el corazón de una ciudad y de un país. Otros aviones que iban destinados al Pentágono fueron
casi desviados o desviados. Un avión cayó sobre el Pentágono, sobre un sector del Pentágono. Y los 2 torres gemelos cayeron y sobre esos hierros y ese cemento miles de personas perdieron la vida. Un día como hoy. ¿Cuánto me queda? Y un día como hoy, pero de 1973, un gobierno democrático como el chileno de Salvador Allende, en una operación entre la CIA y una complicidad de las fuerzas militares encabezadas por el Chacal Pinochet y fuerzas económicas de Chile como empresas binacionales como la ITT, que en esa época los teléfonos se manejaban con cobre, y una decisión de Salvador Allende de nacionalizar ese recurso llevó a un derrocamiento y a un golpe que le costó la vida a Allende y a miles de chilenos. Estoy pensando en días como hoy, ¿no? ¿Qué cosas han pasado un 11 de septiembre entonces? Sí, claro, un 11 de septiembre. Y don Sarmiento. Exactamente. Y don Sarmiento. Fallecimiento de Sarmiento. Sí. Nos hacían cantar el himno a Sarmiento. Yo iba a un colegio. Yo iba a un colegio que se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. Y te enseñaban San Juan. Y era un día especial. Especial. Y sí. ¿Y qué hacían? Bueno, había acto, no en todos los colegios había acto por el 11 de septiembre. Tu lucha, tu vida y tu la fatiga, tu descanso y cada... Era de los actos más importantes del año para el colegio. Claro. Ser maestro es un montón. Sí, claro, es un montón, es maravilloso. Bueno, vamos y venimos. Estamos en Diputado TV. Ahí estamos. Gracias. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes,
renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas.
No, bueno, aquí estamos, en toda la Argentina, 14:30. Él es el diputado Eduardo Leandro Tonioli. ¿Cómo va? ¿Qué dice? Gracias por la invitación. No, gracias por Siempre acompañarnos. un gusto. Hoy es el Día del Maestro, estábamos recordando, más allá de Sarmiento y qué sé. ¿Un recuerdo de algún maestro o maestra de la primaria? Mi ¿Vos qué maestra recordás? Rosita, tercer grado de la primaria. Yo hice, ¿Por qué la recordás a Rosita? porque yo hice los primeros grados de la primaria en Francia, porque vivía en el exilio. Epa. Atención. Bueno, está bien, es difícil. Fui afrancesada. Como Pero Taylor. bueno, el exilio tiene sus cosas. Claro. ¿Y en qué Grenoble, ciudad? en Grenoble, Bien. abajo de Lyon. Y hice primero y segundo grado y mitad de tercero. Allá la escolaridad es distinta, ¿no? Empieza el año Al revés. más o menos en agosto. Y, Claro. ¿Cuántos años tenías? y tenía, cuando volvimos de Francia, diciembre del 85, tenía 8 años. Entonces, 8 en años. marzo del 86, empecé la primaria en la Escuela Mariano Moreno, escuela pública del centro de Rosario. Y mi primer maestra fue la maestra Rosita, entonces tuve que hacer como una especie de ¿Sabías? adaptación. Y le hablabas en francés y Rosita se No, volvía no, loca. no, porque allá yo vivía entre argentinos, uruguayos, Claro. chilenos, etcétera, entonces hablábamos en castellano todo el tiempo. Aprendí el himno y aprendí la marcha peronista, la aprendí toda en Francia. Así Qué que volví bueno. bastante adoctrinado. Y cuando volví, pero sí, no sé, hay cosas, no sé, de la gramática, Claro. que uno no es tan fácil, ¿no? Pero a los 2 meses ya estaba adaptado. ¿Y volviste a Francia? No volví nunca. Nunca. No, Mirá no, vos. no volví Mirá. nunca. No volví nunca. Me gustaría, en algún momento lo voy a hacer. Sí, acá en esta Cámara siempre elegí para los grupos parlamentarios de amistad. Claro. Francia, también Argelia, presidí durante varios años el grupo parlamentario de amistad de Argelia. Bueno, no hay relaciones muy armónicas entre Y esos no, dos países. algunas ¿no? cosas Una- pasaron. Es lo que Algunas más cosas rescatás pasaron, de- Hay pero una película inolvidable que es La Batalla de Argelia. la batalla de Argel, sí, Uf. de Gillo Pontecorvo. Muy bien lo suyo. Muy Enorme bien película. lo suyo. ¿Qué es lo que más rescatás de Francia? ¿Qué? De Francia, ¿qué es lo que más rescatás? Mira, Tienen días calientes estos días. ¿Eh? sí, en realidad es un país donde yo me queda mucha hostilidad para con el inmigrante en aquella etapa. Claro. Mucha hostilidad. Sí, mucha hostilidad. Mirá. Hoy también. De una parte de la sociedad, ¿no? Hoy también. Y de otra parte, muchísima solidaridad, ¿no? Como una grieta, Mirá ¿no? vos, qué contraste. Muy profunda en el pueblo francés con respecto a cómo relacionarse con el otro, ¿no? Y yo iba a una escuela donde la mayoría éramos inmigrantes, muchos latinoamericanos, muchos magrebíes, marroquíes, argelinos, etcétera, Túnez, bueno, Mauritania. Bueno, no por casualidad, todas ellas habían sido colonias Tal cual, francesas o tal protectorados. cual, Entonces, tal cual. lo que vive hoy Europa es de alguna manera la ola inversa a los Tal procesos cual. de colonización. Vos viniste, ¿no? me sacaste y ahora vengo a buscarlo. Bueno, ¿dónde estamos plantados a partir de, si hablamos de educación, a partir de esta decisión, lo vimos esta madrugada en el boletín oficial de vetar el financiamiento universitario? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinás? Me parece que era previsible. En estos días se especulaba, no, va a vetar, no va a vetar. Miren, muchachos, no quiero spoilear nada. Todos sabemos que va a vetar absolutamente todo. El programa económico de este gobierno no es permeable a los vaivenes de la opinión pública ni del voto popular. Eso está claro. Hay un proyecto mesiánico de reprimarización de la economía argentina, de extranjerización al máximo de nuestros recursos estratégicos y un intento que el presidente da en llamar la batalla cultural de disciplinar al pueblo argentino, que tiene otra cultura política, otras aspiraciones, que valora la movilidad social ascendente, más allá de opiniones circunstanciales, electorales, etcétera, un intento por disciplinarlo y convertirlo en un pueblo más parecido al de otros países, incluso de la región o de otros continentes, donde hay un 80% de la sociedad por fuera de cualquier tipo de posibilidad de integrarse, un 20% privilegiado,
pero lo que es más grave es el 80% sin voluntad de pelear. Y el pueblo argentino nunca fue eso. Y se empieza a ver, ¿no? Porque yo no me como la galletita esta de que de golpe hay dirigentes políticos que de un día para el otro, después de haber sido extremadamente condescendiente con el gobierno nacional, dicen, no, bueno, ahora estoy ofendido por esto, el otro. Ahí pasa otra cosa. Empiezan a percibir que hay una parte de la población, no menor, que se cansó. Afuera, claro, que se cansó, no se puede... a ver, se dice mucho por estos días, este gobierno tiene un problema político. Sí, tiene un problema político. Hay una impericia total, una mala praxis en términos políticos total. Lo vemos todos los días en el Congreso de la Nación. El bloque La Libertad Avanza, la verdad que es la Armada Brancaleone, ¿no? Por cómo se conformó, porque no se esperaban meter esa cantidad de diputados y lo terminaron metiendo, etc. Ahora bien, el presidente es un poco inestable, vamos a ser elegantes, emocionalmente también. Tiene problemas evidentes, ¿no? Ahora, esos no son los problemas por los que llegamos a esta situación. El problema central es económico. Alguien diría es la economía, estúpido, ¿no? Es la economía. Ahí va. Este modelo que castiga al 80% de la población, a todo el que vive del mercado interno para arrancar, que nos ha llevado a una brutal recesión, no por impericia, sino por decisión política de llevarnos a esa brutal recesión, porque es la fórmula con la que pensaron que iban a planchar la inflación, como argumento hacia afuera, digo, pero es básicamente el modelo de país que nos están proponiendo, deja un montón de heridos. Y esos heridos empiezan a corcoviar. Hace un mes, y con esto cierro esta parte, aparecieron unas encuestas, ya después las voy a buscar, ni recuerdo de qué provincia era, donde la mayoría de los consultados le echaban la culpa por el mal estado de las rutas nacionales a su gobernador. Ah, mirá vos. Entonces, claro, ahí hay un quiebre. Es hasta la puerta del cementerio. Claro. No voy a entrar a las exequias. Acá no. Diputado, se reunió la comisión que usted preside, que es Asuntos Cooperativos, y estuvo mucho esta situación expresada en los expositores. Mirá, nosotros todo el 2024 y lo que va el 2025, la comisión que me toca presidir, una hermosa comisión, Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales, riquísima por donde se la mire. Hicimos sobre todo reuniones informativas. Hicimos también reuniones para despachar, dictaminar asuntos, pero hicimos muchas reuniones informativas por temáticas. Cooperativas de trabajo, cooperativas de servicios públicos, cooperativas de medios de comunicación o medios de comunicación gestionados como cooperativas. Y así siguen las firmas, ¿no? Fueron enormes espacios, tribunas de catarsis, frente a la situación que se está viviendo, porque no hay algo más atado al suelo argentino que el asociativismo de nuestro país. Hay porciones enormes de nuestro territorio que fueron colonizadas en algún momento, básicamente en muchos casos por inmigrantes, donde antes que el Estado y antes que el capital llegó la comunidad y se organizó por sí misma a través de sociedades de ayuda mutua, etc. La provincia de Santa Fe, mi provincia, tiene 1/3 de sus localidades cuyos servicios públicos, sus servicios básicos, están prestados por cooperativas. Esas cooperativas, cuando les llega la factura de Camesa, etc., claro, no tienen espalda para hacerse cargo de esa situación, lo tienen que trasladar al usuario, y el usuario, el primer mostrador que encuentra, a donde va a putear, es a la cooperativa, que la gestionan los vecinos organizados. Entonces se genera situaciones críticas en el territorio que son producto de la aplicación de este modelo económico. Y no tengas duda que este modelo lo que intenta hacer el gobierno central es hacer socios del ajuste a los gobiernos provinciales, claro, a los municipios y a las instituciones como esta. Sin duda. Entonces, en esas reuniones estalla todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque esto me recuerda a los 90. Yo tengo 48 años. Empecé a militar cuando tenía 15 años en la secundaria. ¿Por qué empecé a militar? Además, por tradición familiar, por las cosas que uno escuchaba en su casa, etc. Porque prendía el televisor y veía que se estaba prendiendo fuego la Casa de Gobierno de Santiago del Estero. Claro. Veía lo que pasaba en Yo lo fui a cubrir eso. Cutralcó, en Ledesma. Entonces, el conflicto fue de la periferia al centro en ese momento. De la periferia. Y está pasando lo mismo, porque el verso este de Patricia Burri de el protocolo antipiquete funciona para las 4 manzanas alrededor de acá, del Congreso, y las 4 manzanas alrededor de la Rosada. El conflicto social en el interior sigue existiendo.
hay corte de ruta, corte de calle, paro. Mañana tengo que ir a Firmat, a Basali, que está en un conflicto abierto, la Unión Obrera Metalúrgica, los trabajadores de Basali, y hay un pueblo que está en vilo por esa situación. Un pueblo. Una localidad entera, Firmat, Sí, y toda hace la zona poquito. de influencia, ¿no? Por Por no ahora hablar digo- de toda la zona de metalmecánica, donde que producen cosechadoras, sí, etcétera, el sí, triángulo sí, entre las Rosas, Amtro, la pareja, que producto de la decisión de este gobierno de abrir De importar, importaciones de claro. maquinaria usada, Claro. está en una situación... Maquinaria usada. Maquinaria usada, está en una situación compleja también, ¿no? Ahora, diputado, recién usted mencionaba errores del propio gobierno, ¿no? Haciendo un balance de lo que fue las elecciones bonaerenses y lo que se viene. Digo, ¿no hay también cierta subestimación del electorado en esta lectura? Porque digo, hubo un 33% del electorado bonaerense que pudo haber sido más, menos. Le dijo, yo sigo aguantando este modelo. Algunos están cansados, por supuesto, pero digo, ¿no hay una autocrítica también en el sector peronista en el sentido de decir, bueno, también hay un sector de la sociedad que está cansado y que no quiere volver a un pasado reciente como el que se vivió con Cristina Kirchner, etcétera, y que de alguna forma está buscando algo? No se sabe si Milei, no se sabe qué, pero se está buscando una alternativa, ¿o no? Bueno, el triunfo de Milei no se explica por qué haya sido un candidato atractivo Claro, en torno a propuestas, claro. etcétera. Ahí Se va. explica por el fracaso de la dirigencia política previamente existente de toda la fuerza política y del peronismo en particular, de errores, de malos gobiernos, de internas a cielo abierto, de la que no se habla mucho, pero que afectaron enormemente la Hay marcha, algunos la que cosa intentan pública. resucitarlos ahora. Bueno, entonces todo eso trajo a Javier Milei. Y Javier Milei fue votado con esperanza o como una herramienta para castigar todo eso, y eso lo llevó a ganar en amplias barriadas. Por ejemplo, yo tomo la foto de Rosario, mi ciudad. En los barrios donde 4 años antes había arrasado Alberto Fernández, arrasó Javier Milei. ¿Cómo se explica eso? Claro. Evidentemente, ese electorado no fue a buscar a Patricia Bullrich para castigar al peronismo porque ya sabía lo que era. Patricia Claro. Bullrich ganó en el centro de Rosario. Hay una cuestión de clase, una identificación clara de qué es el macrismo, sí, sí. etcétera. No, pero fueron a era en buscar eso. Rosario, por ejemplo, claro. Sí, los barrios más humildes de la ciudad de Rosario. Votaron En esos Milei. lugares se votó masivamente a Milei. ¿Sabés cuáles son los barrios donde menos gente fue a votar ahora? Esos mismos barrios. Y la franja etaria Es un buen dato. que menos gente fue a votar, de 16 a 30 años. Claro. Entonces hay ciclos de expectativa El y ciclo yo de creo que estamos en la desilusión. curva descendente. Y ciclos de desilusión. De desilusión. Eso quiere decir, y ahí tiene que ir la autocrítica, que ese electorado va a venir corriendo a buscar al peronismo, no se quedó en la casa. No, ni a uno ni a otro. Fíjate que los Ni a votos uno que ni a sacó el otro. peronismo en provincia de Buenos Aires no es que creció, se cayó, en todo caso. Sí, claro. La Libertad Avanza en la suma con el PRO, que es lo que uno Claro. entiende que es el frente de gobierno, ¿no? O de ideas similares, Ahí etcétera. va. Eso se derrumbó. Ahí Ahora, va. el peronismo se mantuvo. No hay un reenamoramiento, no tengo duda. Eso es un proceso que se tiene que dar el peronismo. Y para mí la mejor autocrítica no es sentarse en una mesa, como estamos acá, ni agarrarse a las piñas, ni a escribir un documento, decir, rasgarse las vestiduras, sino hacer las cosas distintas en el presente. No va a haber. Hacerla de manera distinta a la que hiciste y te llevó al fracaso. ¿Y Claro. eso qué quiere decir? Cambiar de prácticas, airear, abrir las ventanas, dar los debates que sean necesarios, dar debates programáticos, Sí, no pero- solo entre dirigentes políticos, que creo que eso también Pero fue un error de sacarte la al última Fondo te- Monetario Internacional con esta regla de juego va a ser más difícil. Bueno, pero digo, dar un debate de cara a la sociedad y a las organizaciones libres del pueblo, al movimiento obrero organizado, Y a hoy- las hoy organizaciones hoy sociales. ves un etcétera. liderazgo en el peronismo para dar ese Yo veo debate. varios liderazgos, no hay un único liderazgo. Yo veo Ahí va. varios liderazgos. Ahí va. Está claro que el domingo fue un espaldarazo para Axel Kicillof, el gobernador de la provincia más grande de la Argentina, que planteó una estrategia y esa estrategia fue ganadora. Hay un liderazgo también importante en Cristina, no hay ninguna duda. Simbólicamente hay una parte importante del electorado que la tiene como referencia. Hay un liderazgo en Sergio Massa, pero también hay liderazgos colectivos que el peronismo siempre integró y que hace mucho tiempo no son parte de las discusiones del peronismo. Repito, el movimiento obrero, las organizaciones sociales, juveniles, de mujeres, etcétera,
Porque ahí también transita la política. La política no es solo las elecciones, la boleta Tal y las cual. dos caras que van en la boleta. Gracias por tu compromiso. No, gracias a ustedes. Gracias, Tonioli. En estos minutos que nos quedan, Giorgetti, ¿vamos con ficha limpia? Sí, así Dale. es. Hubo debate en la Comisión de Justicia ayer. Entonces, Por el mediodía, cerca del mediodía, y un proyecto del diputado Fernando Carvajal que había presentado en mayo para volver a instalar este debate que, recordemos, este mismo año tuvo rechazo en el Senado. Por Claro. ende, no podría volver a tratarse la misma temática en este año parlamentario. Lo que hace el proyecto de Fernando Carvajal es una diferencia clave. En lugar de buscar una reforma del Código Electoral, es decir, ir por el debate de una reforma electoral, propone una reforma del Código Procesal Penal Federal, y esto vuelve a habilitar o a abrir la chance de discutir el tema ficha limpia, a pesar de que haya tenido un rechazo en el Senado este año. Lo que propone es que la sentencia penal quede firme, es decir, la inhabilitación para ser candidato quede firme, con el doble conforme, al igual que en el proyecto de ficha limpia, con la revisión de una Cámara Superior a la de la primera instancia, ya queda firme la inhabilitación. Lo explicó de la siguiente manera en la comisión el diputado. Este proyecto no se limita a los delitos de corrupción estatal, sino a todos los delitos. Uno de los aspectos que critiqué de ficha limpia: toda persona condenada a una pena superior a 3 años va a tener esta accesoria de inhabilitación y no va a poder ser candidato. Explicó su proyecto y además dijo que su proyecto es una verdadera ley de ficha limpia y no los mamarrachos jurídicos que algunos irresponsables han agitado en los últimos tiempos con inconfesables fines políticos. En estos términos se refirió y explicó su propio proyecto. Coincidió el diputado Manuel Quintar, presidente de la comisión, diputado de La Libertad Avanza. Esta es una alternativa que, si bien no es ficha limpia, tiene efectos superadores porque deja claro cuándo queda firme y se puede ejecutar una sentencia. Y el último en hablar, obviamente, desde el peronismo, el diputado Rodolfo Tailade. El Congreso viene desde hace muchos años reemplazando cuestiones que tienen como exclusivos responsables a los jueces, dijo. El diputado afirmó que se van a tomar el tiempo para estudiar la propuesta del diputado del Bloque Democracia para Siempre, pero en principio, como viene manteniendo el peronismo, tiene diferencias con el tema, en principio, del doble inconforme. Lo hemos visto en ficha limpia. Han presentado alternativa en su momento desde Unión por la Patria, pero tienen diferencias con esta idea de ficha limpia, adelantándose la doble sentencia. bueno, ¿qué nos queda? Bueno, no quiero pasar de largo el día de hoy sin recordar al maestro Carlos Fuentealba. Sí. Asesinado en democracia en una protesta de los docentes de Chubut. Estaba en su auto y fuerzas provinciales. Es muy parecido a lo de Grillo. Grillo, por ahora, y ojalá sea así, ha sobrevivido. Le arrojaron desde muy cerca una granada. Una cápsula de estas cápsulas de gas lacrimógeno. Sí, que se tiran, según la práctica, en vertical para que caiga y después, al golpear contra el suelo o lo que fuere, dispersa ese gas horrible que lastima las vías respiratorias, los ojos y qué sé yo. Pero este fue distinto. Quien tiró o disparó directamente, en línea directa, al cuello de Fuentealba, le cruzó el cuello del proyectil y, por supuesto, Fuentealba se murió. 2007, 4 de abril de 2007. Entonces, en días donde la educación también representa futuro, y cada uno y cada una, recordarlo y decir presente no está mal. No está mal porque
reivindica también los valores de la educación y condena, por supuesto, a aquellos que o aquellas que no les interesa escuchar, por lo menos. Sovich no sé lo que le pasó en aquel momento. Y fue al que disparó, por supuesto, que fue después condenado, sentenciado y qué sé yo. Pero, ¿algo más para decir? ¿Faltan segundos? No, a la espera de lo que va a ser el lunes, ¿no? Sí, el lunes. Anuncio... El lunes la cadena Nacional. del presidente. Cadena Nacional a las 21 horas. Habrá que ver si, obviamente, en paralelo a la cadena nacional se presenta el proyecto concretamente de presupuesto nacional, que Bueno, tiene que ser el mismo lunes. El proyecto tiene que ingresar por mesa de entrada el mismo lunes. El ¿Ya mismo entró, no? lunes, claro. No, él suele entrar el mismo 15 de septiembre. El Y, mismo y la 15. cadena está prevista seguramente 21 se grabará horas. a las 21 horas. Sí, 21 no, horas. Por el eso la mensaje- duda es si el proyecto se presentará unos minutos antes para que no se... Para que la formalidad... Claro, y para que no, obviamente, no se Hasta adelante las- la información que va a Tal dar cual. Sí. el presidente hasta de la las cadena. 0, hasta las 0 horas del 15. 15 Del hay 15. tiempo. Hay tiempo. Bueno. Es lo que marca la ley. Estamos, estimados. Así es. Bueno, agenda. Poca agenda la semana que viene. Solamente una comisión de Sí, hay que ver ciencia si- y tecnología si- sobre marco legal de inteligencia artificial. Habrá que ver este debate que viene de largo. Supongo que después del lunes, con el presupuesto ya anunciado, habrá idas y vueltas, ¿no es cierto? Y esto que nos contó la diputada Tabela, que están viendo cuando piden sesión. ¿Cuándo piden sesión? Puede ser la semana que viene. Bueno, buena vida para ustedes. Igualmente. Abrazo. Saludos a tu madre. Muy bien, gracias. ¿Le mandas un saludo a tu mamá? Les mandamos un saludo a Ana. Feliz Día del Maestro. Ahí está. Y la maestra. Y la maestra. Bueno, y vos no te vayas. Estás en Diputado TV. Muchas gracias por acompañarnos.